Buenas tardes. Voy a tratar de hablarles de la Guerra de Reforma y como principal causante vamos a tomar la edición de la primer constitución democrática del primer estado mexicano moderno, que es la Constitución de 1857. Podemos saber un poquito acerca de este documento y por qué se tuvo que editar cuando en 1853 Antonio López de Santana, que gobernaba aún el país por 11ª vez, se hacía autonombrar Alteza Serenísima porque ya no era una persona que tuviera en realidad conceptos democráticos, sino era una persona monárquica, imperialista, y que lo que ostentaba o quería era realizar pues una dictadura. El plan de Ayutla, lanzado por Juan Álvarez y Florencio Villarreal, van a terminar con esta dictadura de Santana, expulsarlo del país y tratar de unificar al país en una sola conducta liberal. Álvarez toma el poder por algún tiempo, durante 10 meses, tras de lo cual el país se organiza para poder elegir democráticamente a Ignacio Comonfort como el primer presidente liberal de esa parte del siglo XIX. Ignacio Comonfort va a ser un presidente obviamente liberal, con ideas avanzadas, que en el gobierno de él se va a poder editar, se va a poder dar a conocer la Constitución Liberal del 57. Pero esta situación, por tener normas como puede ser libertad de expresión, búsqueda de libertad, abolición de esclavitud, incluso atacar a los conservadores en sus privilegios, como por ejemplo el fuero, el que no fueran ellos juzgados jamás en un juicio público, sino que fueran juicios privados y sobre todo con enmiendas a su poder, va a crear obviamente que el poder conservador pues se conservará evidentemente siempre, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Bueno, aquí la situación está en el hecho de que la Constitución del 57 va a traer grandes problemas a la mente del conservador, de tal manera que el gobierno de Ignacio Comonfort va a tener múltiples problemas. Benito Juárez, que es el jefe de la Suprema Corte de Justicia, así elegido por Ignacio Comonfort, va a ser quien edite una de las leyes que más problemas va a causar, la Ley Juárez, en 1855, en la cual se dice que las propiedades que se encuentren en manos de personas que no las hagan producir, que no las hagan activarse, desarrollarse, pues serán incluso quitadas por el propio Estado, lo que llamamos nosotros ley de manos muertas. También se edita el año siguiente, 1856, la ley Lerdo. En esta ley obviamente se habla de la educación, que la educación debe de ser impartida por el Estado, volviéndose laica, no haciéndose captura de todo ello. Bueno, estamos hablando ahorita oralmente de ello, pero obviamente pues existen documentos que hablan lo que estamos corroborando. Podemos decir también que del periodo de 1857 a 1858 va a ser más o menos el gobierno de Ignacio Comonfort, porque Ignacio Comonfort va a tener que renunciar cuando uno de los conservadores más empecinado, más arraigado, como es Félix Zuluaga, va a hacer que se elabore un plan llamado el Plan de Tacubaya, que era la fortaleza militar conservadora donde él existía, en la cual desconoce a Ignacio Comonfort como presidente hasta que derogue la Constitución de 1857, acto que don Ignacio Comonfort se niega a hacer y que obviamente le va a causar mayores problemas. Aún así se conserva durante un año más o menos en el poder, pero no va a llegar a equilibrar entre una fuerza y la otra su gobierno, teniendo que huir del país porque ya lo persigue fuertemente como Zuluaga, y entonces al quedar pendiente la presidencia, vacante por decirlo así, o sea sin lugar, sin ningún nombramiento,
La misma Constitución del 57 dice que cuando el presidente muera o se ausente, le sustituirá el jefe de la Suprema Corte de Justicia. Ya se había derogado la vicepresidencia, como pasó en el caso de la Constitución de 1824. Entonces vamos a ver que sube Benito Juárez a la presidencia, que era el jefe de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a ver entonces realmente el enfrentamiento, pues pudiéramos decir más fuerte, más encarnizado, más fuerte, más debilitamiento del poder mexicano entre fuerzas conservadoras y fuerzas liberales. Tanto es así que de 1858 hasta 1860 va a librarse batallas continuas en donde primeramente van a ganar los conservadores y después viene la recuperación a partir de 1859 a 60 de las fuerzas liberales. Esto culmina en la batalla de Calpulalpan en 1860, el 22 de diciembre, y para el 11 de noviembre de 1861 las fuerzas liberales pueden entrar a la Ciudad de México triunfantes porque han recuperado el poder y han recuperado el gobierno. Bueno, aquí estamos hablando nosotros de la Guerra de Reforma y estamos tratando de que se entienda por qué va a ser llamada así. Obviamente las leyes de reforma aún van a seguirse editando en Veracruz, ya que el señor Benito Juárez, la Constitución del 57 la trae por toda la República Mexicana, en diferentes estados de la República. En Guadalajara va a sufrir un atentado fuerte donde las tropas conservadoras le llegan ya a querer matar. Guillermo Prieto lo va a poder salvar porque dice los valientes no matan. Y entonces el señor Guillermo Prieto y él llegan a la ciudad de Manzanillo y se embarca Benito Juárez rumbo a Panamá. Y en Panamá está un tiempo y vuelve a embarcarse en otro barco hacia Veracruz. Y ahí es donde es el final de su capítulo de la presidencia, porque ahí va a establecer todavía otras leyes que van a ser las más fuertes en contra de lo que puede ser el conservadurismo mexicano. Tanto es así que por primera vez al mexicano le va a importar el poder hacer un registro para quien se muere, quien se casa y quien nace, que es lo que conocemos como el registro civil. Pero por primera vez se hace, porque ni en época colonial se llevaba un conteo exacto jamás de quién moría, quién nacía, quién se casaba, quién fallecía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, nosotros les vuelvo a repetir esta otra de las leyes importantes. Como obviamente los conservadores, la iglesia es dueña de muchos terrenos que no producen, pero también de grandes casonas en la Ciudad de México y en otras ciudades del interior de México, pues vamos a ver que se va a ver en fuertes problemas porque pues la ley que establece Juárez va a ser tan estricta que cuando él en Veracruz se establece, lo hace con mayor presencia porque ya los conservadores habían sido derrotados. ¿Qué va a suceder? Las hermandades religiosas que existían aquí se van, jesuitas, carmelitas, bueno, todas las hermandades se van del país y obviamente pues el país ahora sí que queda, por decir, en manos ya del Estado. No está preparado aún el Estado para poder decir en un momento dado, pues la educación, si se vuelve laica, vamos a poderla dar nosotros. No hay escuelas públicas en realidad. Las pocas escuelas públicas que existen están dentro de la ciudad, pero al hablar del interior, pues no las hay. Entonces vamos a ver nosotros aún una situación caótica en este periodo. Bueno, pues también esta no es la principal situación consecuente de la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma en sí va a ser una situación en la cual va a provocar que el ejército quede tan debilitado que la arca o la riqueza del país no exista,
que Benito Juárez tenga que tomar medidas drásticas, totales, como decir, no se paga la deuda pública hasta que haya con qué. Y obviamente entonces en esos años y casi siempre durante el siglo XIX se debió dinero a Inglaterra, a España y a Francia. Y como ustedes sabrán, aquí hubo otra situación también de atentado en contra de la libertad del país, porque las transnaciones, cuando supieron que Benito Juárez había dicho no pagamos deuda externa, entonces ellos van a establecerse en contra del gobierno mexicano, en contra de Juárez, y se vienen hacia Veracruz a exigir el pago de la deuda. Y obviamente pues Juárez no lo va a poder hacer. Entonces manda a don Manuel Doblado a que se entreviste en Jalapa, Veracruz, con los principales jefes militares de estos tres países, y Inglaterra como España, como ustedes lo sabrán, se retiran y dicen sí, esperamos un tiempo a que nos puedas pagar, pero Francia dice no, a mí me pagas, porque había habido un conflicto anterior, como ustedes recordarán, la Guerra de los Pasteles, en la cual también Francia nos salió triunfadora. Se pagaron por allá 700,000 pesos, que hablar de oro y de plata en esos años pues era muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, vamos a ver nosotros entonces que al no retirarse las fuerzas francesas de nuestro país, pues lo que va a suceder es que nos invaden, y al invadirnos, al quedarse por aquí la invasión, ganarlos en las batallas, la primera gloriosísima del 5 de mayo de 1862, que don Ignacio Zaragoza va a llevar a las tropas mexicanas al mayor triunfo en contra del mejor ejército del mundo, entonces, así dicho, y vamos a ver nosotros que se visten de gloria las tropas mexicanas, pero sin mayor situación, porque la siguiente batalla se pierde y hasta que definitivamente los franceses toman el territorio mexicano. ¿Qué viene después? Pues una consecuencia más, el gobierno imperialista de Maximiliano de Habsburgo, un gobernante extranjero, y que estábamos llenos de luchas anteriores de eso, y que nuevamente vuelve a caer en nuestro poder este tipo de situaciones. Y eso va a suceder de 1862 a 1867. Y pudiéramos abundar un poquito más, comparar un poquito la Constitución del 57 con la Constitución del 17, que ya van a ser dos cosas muy, muy semejantes, no como la del 24, que aún tiene muchos privilegios para los conservadores, sobre todo el uso de fuero, el uso de tribunales especiales para ser juzgados las personas que fueran conservadoras, que fueran nobles o que tuvieran riqueza, y no una persona pobre, una persona ignorante, una persona del pueblo del país. Entonces, son cosas que debemos de tomar en cuenta y que debiéramos de crear. La historia, aunque resulte paradójico, la historia es en ocasiones para la mayoría aburrida o cansada, o ya se estudió o ya se supo, pero es la memoria del hombre, es la memoria de la humanidad, y siempre es bueno recordarla porque nos lleva a nosotros a efectos para poder no repetir los mismos errores, llevar a otro tipo de situación o desarrollo al país, a la nación, a la sociedad, y con esto buscar la evolución. Todos los seres evolucionamos, plantas, animales y el propio hombre. Nada más que en ocasiones el hombre, por sus errores repetidos y repetidos constantemente, pues vuelve a cometer los mismos, y volvemos a cometer lo mismo y volvemos a cometer lo mismo. Y es lo que se trata, de no tratar de repercutir lo mismo y siempre sentirnos sometidos a eso mismo. Bueno, en la Constitución de 1917, como dijimos antes, se habló en el 57 de que el Estado y la Iglesia quedarían separados y que la educación sería impartida por el Estado. Bueno, aún vuelvo a repetir, no lo logró hacer el presidente Benito Juárez ni posteriores, sino hasta el 1917, cuando ya se pudo establecer firmemente en el artículo 3 constitucional que la educación sería laica, gratuita y obligatoria. Y ya empezaron a construirse escuelas
en los estados, escuelas no solamente en la Ciudad de México, a nivel público se pudo crear la normal de maestros para instrucción de personas que fueran los preparadores de los chicos en sus primeros años, es decir, del primero al sexto grado. Se crea la secundaria, la preparatoria existía. Entonces, va a ser una evolución educativa bastante fuerte, un desarrollo educativo que nos va a crear a nosotros pues un aprendizaje más amplio, mayor, etcétera. Si nos tratamos de acordar un poquito de los años 70, 1870, 72, 73, don Gavino Barreda, ilustre mexicano, científico de la Universidad Mexicana, va a traer el positivismo francés a nuestro país, inventado por Auguste Comte. Este positivismo, ¿qué nos va a traer de bueno? Simplemente el poder comprobar lo que se dice, es decir, investigar y tratar de llegar a la comprobación de lo que estamos diciendo. ¿En qué niveles? ¿En niveles históricos? Realmente no, sino en niveles científicos, pero en relación con ciencias como puede ser la biología, como puede ser la botánica, la zoología, la anatomía, etcétera, que obviamente son las ciencias exactas o fácticas y que nos van a hacer a nosotros que las matemáticas de Auguste Comte y las matemáticas copernianas, etcétera, etcétera, en nuestro país se pudieran comprobar, se pudiera establecer por qué estos teóricos llegaron a decir que la investigación es necesaria para poder comprobar, para poder hipotizar, comprobar esa hipótesis, llegar a sus conclusiones y obviamente establecer nuevas teorías. Un paso muy importante para la educación mexicana que obviamente estaba en verdaderos pañales durante el siglo XIX. Si en la época colonial dijimos que avanzamos mucho porque habían escuelas hasta de mestizos y de indios, pues no era avanzar mucho porque los privilegios universitarios eran para los hijos de los españoles y los españoles mismos si así lo querían. Y aparte los educadores venían de España misma hasta que se empezaron a preparar aquí a través de los criollos, de los hijos de españoles. Pero si estamos hablando nosotros de las personas que nacieron acá, bueno, y fueron 300 años de esa educación. En el siglo XIX fueron situaciones muy indecisas, muy inestables, muy carentes de fortaleza científica, educativa, filosófica, política. ¿Por qué? Por los constantes trastornos, las luchas entre conservadores y liberales que nunca nos llevaron a nosotros a establecer algo verdaderamente factible, algo verdaderamente equilibrante, algo verdaderamente